¿Qué tal amigos? Al inicio de este proyecto me di a la tarea de trabajar sobre fotografías para que la comprensión fuera mucho mejor. Para ello les voy a presentar una serie de fotos y con su respectiva pronunciación. Eh, lo que quiero dejar claro es que yo quiero que ustedes hablen náhuatl. La escritura es importante, pero yo le doy más peso a que lo hablen, que su habla sea fluida. La escritura como tal solo puede documentarse, pero siento que puede perderse. Sin embargo, el habla natural es la que predomina por encima de la documentación en escritura. Ahora bien, para decir que un lugar tiene mucha maleza, le decimos tapachcan. Tapachcan. Eh, Contiene la raíz de pachti, que es un musgo color gris que usan en los nacimientos en Navidad. Espero que lo conozcan. Tapachcan. Y tiene la raíz pachti. Tapachcan. Para decir que, que una zona o que un paisaje o que un lugar tiene un tono amarillo, le decimos tacoscan. Lleva la raíz de caustic, que es amarillo. Tacoscan. Tenemos un dicho, bueno, una frase muy popular allá en mi tierra. Cuando estás recuperándote de un mareo, decimos, Nes Nikita Noche Tacoscan. Eh, Parece veo todo amarillo, la vista borrosa. Noche Tacoscan, todo amarillento. Para decir que un lugar es de difícil acceso, decimos Owihcan. Contiene la palabra Owih, que es difícil. Owihcan. Para decir que un lugar es bonito, Cualtzincan. Cualtzincan, que lleva la raíz Cualtzin, bonito. Cualtzincan. Respecto a la fauna, existe un gusanito que le llamamos sipo y para plural decimos sipome, sipo y sipome. Y un arreglo que hacemos con la hoja de locote le llamamos sisipo por el parecido al sipo, sisipo. Para decir que voy a pasar encima, arriba o sobre de algo o que estoy pasando, simplemente decimos ipanipanotok, ipanipanotok. Para decir huyan es xcholocan, xcholocan. Choloa es huye, alguien huye. Choloa es huir. Eh, Cholula lleva este significado que es choloyan, lugar de huida. Entonces, huyan es xcholocan. Cuando las frutas, o en este caso el erizo, empieza a germinar y le sale hierba, decimos xiuquistok, le está saliendo hierba. Xiuit, que es hierba, y quistok, está saliendo. Xiuquistok. Cuaesquistok, le está saliendo sangre de la cabeza. Cuaesquistok. Esti es sangre para nosotros. Que le sale sangre en el frente, en la cabeza o en la periferia de la cabeza. Cuaesquistok. Cuando las herramientas de campo tienen un buen filo o que el filo está alineado, decimos cualitenmelahuac, cualitenmelahuac, que es bien boca derecha, cualitenmelahuac. Para decir que una zona es que tiene poca vegetación, taxipetzcan, taxipetzcan, contiene la raíz Chipetztic, que es desnudo. Taxipetzcan.
para decir que objetos, o en este caso estrellas, se alinearon o que siguen una misma dirección. Decimos momelauke, se enderezaron, momelauke, que se alinearon. Lleva la raíz meláhuac, que es derecho o recto, momelauke. Como vieron, como tal, los que argumentamos que el náhuatl es un idioma, aquí tienen el ejemplo. Podemos darnos a entender en nuestro medio y comunicarnos con terceras personas. Gracias por la atención y luego nos vemos. Nimanti motas palogas o antazos camatic.